Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre la programación no-code, low-code. Comencemos. La programación visual, también conocida como el paradigma de programación para usuarios finales o en inglés, End-User Programming, hoy también conocida a través de programación o plataformas low-code, bajo código, o programación o plataformas no-code, sin código. Es una forma de programación que permite a los usuarios finales crear sus propios programas, sin tener que aprender un lenguaje de programación complicado. Pueden tener alguna, o ninguna participación de código, en su desarrollo. Se basa en herramientas y lenguajes de programación específicos, que simplifican el proceso de creación de software. Esta forma de programación es popular entre las personas que necesitan crear aplicaciones personalizadas para sus trabajos o necesidades personales. Las aplicaciones creadas mediante la programación para usuarios finales pueden automatizar tareas repetitivas, mejorar el flujo de trabajo y aumentar la eficiencia. ¿Cómo funciona la programación para usuarios finales? Fundamentalmente se basa en herramientas y lenguajes de programación específicos, que son más fáciles de aprender que los lenguajes de programación tradicionales. Estas herramientas suelen incluir interfaces gráficas de usuario y lenguajes de programación visuales. Los usuarios finales pueden crear aplicaciones mediante la selección y configuración de elementos prefabricados, como botones y campos de texto. Estos elementos pueden estar preconfigurados con comandos de programación simples, que se activan cuando se hacen clic o se introducen datos. Algunas herramientas de programación para usuarios finales también permiten a los usuarios modificar o crear nuevos comandos de programación para personalizar aún más sus aplicaciones. Al final, las aplicaciones creadas mediante la programación para usuarios finales pueden ser tan poderosas y funcionales como las aplicaciones creadas mediante la programación tradicional. ¿Cuáles son las ventajas de la programación para usuarios finales? La programación para usuarios finales tiene varias ventajas. En primer lugar, permite a los usuarios crear aplicaciones personalizadas que satisfagan sus necesidades específicas. Las aplicaciones creadas mediante la programación para usuarios finales también pueden mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de trabajo al automatizar tareas repetitivas. Además, es una forma eficaz de ahorrar costos, ya que elimina la necesidad de contratar programadores profesionales para desarrollar aplicaciones personalizadas. Por último, puede mejorar la productividad, al permitir a los usuarios finales trabajar más eficientemente. ¿Cuáles son algunos ejemplos de herramientas de programación para usuarios finales? Hay varias herramientas de programación para usuarios finales disponibles en el mercado. Algunas de las herramientas más populares incluyen Microsoft Power Apps, que permite a los usuarios crear aplicaciones móviles personalizadas, y Zapier, que permite a los usuarios crear flujos de trabajo automatizados. Otras herramientas de programación para usuarios finales incluyen AppSheet, que permite a los usuarios crear aplicaciones personalizadas utilizando hojas de cálculo de Google, y Airtable, una plataforma de bases de datos colaborativa, que permite a los usuarios crear aplicaciones personalizadas. Además, hay muchas otras herramientas de programación para usuarios finales disponibles, como Bubble, Notion, Coda y muchos más. Cada herramienta tiene sus propias características y beneficios únicos, lo que permite a los usuarios elegir la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades y habilidades. ¿Cuáles son los desafíos de la programación para usuarios finales? A pesar de las ventajas, la programación para usuarios finales también tiene algunos desafíos. Una de las principales dificultades es que este tipo de herramientas pueden ser limitadas en su capacidad para crear aplicaciones más complejas. Esto significa que los usuarios finales pueden enfrentar limitaciones en la capacidad de personalización y en la funcionalidad de sus aplicaciones. Además, la programación para usuarios finales puede requerir una curva de aprendizaje para aprender a usar las herramientas y lenguajes de programación específicos. Aunque estos lenguajes son más fáciles de aprender que los lenguajes de programación tradicionales, aún pueden ser un desafío para algunos usuarios. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones,
dando like y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.